Mi iniciativa empresarial ha consistido básicamente en el aprovechamiento de un régimen relativamente nuevo como es el de SOCIMI en España para lanzar una compañía mediante una salida a bolsa en la que captamos 1.300 millones que se ha dedicado a invertir en inmuebles con un régimen patrimonial de tenencia, digamos, sin fecha de caducidad, para la obtención de rentas que a su vez se distribuyen a los inversores anualmente mediante una serie de pagos calendarizados y perfectamente predecibles, lo cual al final hace que este tipo de vehículos sea muy atractivo para fondos de pensiones, mutuas, aseguradoras y grandes fondos de inversión internacionales. Yo trabajaba en una multinacional, en un banco muy grande, global, era un tío feliz, estaba completamente acostumbrado a mi trabajo y tenía mi vida perfectamente organizada, pero por circunstancias, después de 16 años trabajando ahí, pues hubo un momento en el que me vi confrontado con una decisión que me planteaba un pequeño o gran dilema moral y opté por seguir a mi corazón y salirme. Tuve la suerte de que mis compañeros se salieron conmigo y entonces pasamos a ser, pues en vez de un desempleado solo, pues un grupo de desempleados. Nos reunimos en una cafetería, decidimos sacar adelante un proyecto empresarial que inicialmente, con los pocos recursos que teníamos disponibles, se centraba básicamente en el asesoramiento a inversores internacionales. Y así empezamos y así estuvimos durante prácticamente 2 años trabajando como asesores de inversores internacionales para invertir en España. Llegado un punto en el que se cambió la legislación de SOCIMIS y que vimos que existía un hueco de mercado en el que era posible levantar dinero y crear nuestra propia empresa y empezar a tener nuestros propios planes de largo plazo, pues nos tiramos de cabeza a esa piscina sin saber si tenía más agua o menos agua. Resultó que tenía bastante y gracias a Dios pues hemos montado una empresa bastante grande, sólida, solvente, y donde empezamos 5 personas, pues hoy en día tenemos 120 empleados. El principal obstáculo con el que nos hemos encontrado es la falta de acumulación de capital en España. España es un país que tiene muy poco ahorro privado, el sistema de pensiones es público y entonces no hay grandes fondos ni grandes, digamos, inversores de capital en España. Entonces, la inmensa mayor parte de nuestro ejercicio de levantamiento de fondos tuvo que desarrollarse en el extranjero. Y claro, tu track record o el prestigio del que puedas gozar en un mercado como España, en el extranjero es mucho menos conocido. Entonces no sabíamos realmente si nuestro pequeño equity story iba a tener o no una repercusión a nivel internacional, o en cierto modo pensábamos que no la tendría. Efectivamente no la tenía, pero hoy en día la información viaja muy rápido debido sobre todo a Internet y es muy fácil para cualquier gestor de fondos internacional tener un amigo o un corresponsal en España al que le puede preguntar si de este tío me puedo fiar o no. Entonces, para nuestra sorpresa, eso resultó en un mayor conocimiento de nuestro equity story a nivel internacional y fueron poco a poco entrando los fondos necesarios para lanzar adelante nuestro proyecto. Pero, por desgracia, el número de inversores españoles en el proyecto, pues en el momento de la salida a bolsa apenas era un 20%, y con el tamaño que ha alcanzado la compañía ya difícilmente puede pasar nunca de ahí, porque en España hay poco ahorro y por tanto poco dinero en manos de las gestoras de fondos de inversión. Educación, educación y educación. Cualquiera puede tomar el ascensor social en España si tiene la formación adecuada. Yo nací en un pueblo de 600 habitantes de la provincia de Badajoz, el agua corriente llegó a mi pueblo en el año 81 y el teléfono automático en el 92 y cuando vine a hacer las pruebas de la universidad no sabía nada de inglés. Hoy en día hago roadshows internacionales, hablo en inglés las 24 horas del día, puedo trabajar en el idioma gracias a que tuve la suerte de poderme formar bien, en parte por casualidad y en parte por esfuerzo. Si más gente tuviese acceso a ese tipo de formación, más gente podría, en mi sector o en cualquier otro, innovar y emprender. Pero, por desgracia, los niveles educativos se han empobrecido mucho en España, nosotros lo notamos en nuestras entrevistas de trabajo. Se dice retóricamente que las actuales generaciones son las más formadas de la historia de España. En el entorno empresarial en el que trabajamos no nos parece que sea así. Es decir, es verdad que son mucho más cultas en Internet, en medios y en socialización,
pero falta base matemática, falta base jurídica, faltan conocimientos reales con los que se trabaja en el día a día en las empresas, porque las carreras con Bolonia se han acortado, porque se ha aumentado el peso de los posgrados. Los posgrados en realidad no son más que un gigantesco negocio por una serie de universidades, y antiguamente un tío del undergraduate, como dicen los americanos, ya salía muy bien formado, tan bien formado que siendo español y saliendo de una carrera de 6 años de una ingeniería potente o de una combinada de Derecho y Económicas, no necesitabas hacer un posgrado para nada y eras perfectamente competitivo en cuanto a conocimiento con tus compañeros de cualquier multinacional a nivel global. Y hoy en día pues eso no es así. Lo que nos está entrando en entrevistas tiene un puntito muy infantil. Falta además, o se ha perdido en parte por el bienestar económico, un poquito de cultura del esfuerzo, y la gente ya no está dispuesta un poco al régimen de vida con el que nosotros salimos de la universidad, que era un régimen de vida, como decimos, de Rambo, ¿no? De no hay dolor. A mí échenme las horas de curro que quieran, échenme las responsabilidades que quieran, quítenme las horas de sueño que quieran, que yo estoy dispuesto a currar y a llevarme por delante lo que ustedes me pongan, solamente con tal de formarme, crearme un currículum y el día de mañana poder tener una mochila con la que alcanzar metas más ambiciosas. Básicamente que configure sus itinerarios educativos buscando no la máxima facilidad de obtención del título, sino la máxima dificultad, en cierto modo, y que se carguen sus carreras con aquellas materias que luego son aplicables al mundo laboral. Hace poco hablaba con un decano de una universidad en Estados Unidos que me decía que le sorprendía mucho de los estudiantes españoles dos cosas. Una, que el máster se lo pagaba su padre, cosa muy rara en Estados Unidos, donde el máster o te lo pagas tú mediante un préstamo o te lo paga tu empresa, pero en cualquier caso siempre lo tienes que devolver. Intentas que el máster sea lo más útil posible para encontrar un trabajo posterior con el que poder devolver el préstamo. Y dos, que los españoles se configuraban su posgraduado siempre de la forma más fácil posible, cogiendo todas aquellas asignaturas marías que podían juntar para conseguir el título lo más rápido y fácilmente posible. Me da miedo que hoy en día, que ya también en los cursos o en los estudios universitarios en España, después del Plan Bolonia, existe una cierta libertad en la configuración de los itinerarios educativos, cunda este mismo ejemplo en los estudiantes universitarios y la gente se estudie o se facilite las carreras de una forma demasiado exagerada y luego no puedan tener acceso al mercado laboral. Amén de que debería existir un mejor tutelaje de esos alumnos a la hora de explicarles qué carreras tienen salidas en el mercado laboral y cuáles no, porque hay mucha gente que estudia carreras, no hay una especie de cap general sobre cuánta gente puede estudiar determinadas carreras al año en España que lo controle, digamos, el sistema universitario o el gobierno, y hay muchísima gente que estudia cosas que a lo mejor le resultan muy divertidas o muy enriquecedoras desde el punto de vista cultural, pero que luego tienen cero aplicación en el mundo laboral. Entonces, bueno, yo creo que es importante que los alumnos se dificulten la carrera al máximo y que escojan carreras que luego tienen aplicación en el mundo laboral.